¿Cómo les va? Mi nombre es Francisco Estrada, soy empleado de la Cámara de Diputados y formo parte del equipo del Instituto de Capacitación Parlamentaria, y hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la sesión, lo que se llama la sesión de Cámara. En primer lugar, conviene entender que la tarea que realizan los legisladores, que es muy variada, incluye la realización de encuentros para el tratamiento de los temas que previamente fueron trabajados en las comisiones, y a veces también para proyectos o temas que tienen cierta urgencia o que requieren un tratamiento más expeditivo, y también para otras ocasiones u otros aspectos, como puede ser la visita del jefe de gabinete. Lo que nosotros tenemos que entender, en primer lugar, para una comprensión del fenómeno parlamentario en lo que refiere a la sesión, es cuál es el sentido, el por qué sesiona los legisladores, por qué realizan sesiones los legisladores. En relación al sistema democrático, se entiende desde los principios de la fundamentación del orden republicano que el debate, el intercambio entre distintas expresiones o distintos sectores del arco político supone un proceso virtuoso en la conformación y en el desarrollo de lo que tiene que ver con la normativa que va a organizar, a ordenar y a regir la sociedad, lo que va a significar el funcionamiento de la sociedad. Hay un primer, entonces, fundamento importante que tiene que ver con la valoración del diálogo, la valoración del intercambio, la valoración de la palabra compartida en un mismo ámbito. Y ahí tenemos una de las primeras y fundamentales justificaciones de esta actividad, que es la actividad parlamentaria, en su aspecto que tiene que ver con las sesiones parlamentarias. La sesión tiene varios objetivos. No se trata la sesión de simplemente un acto burocrático a través del cual se elaboran leyes. En realidad, ese es uno de los objetivos y esa es una de las misiones o funciones que tiene la realización de una sesión parlamentaria. Pero tenemos que tener en cuenta que además una sesión implica o puede tener como objetivo, como decíamos, la realización del informe mensual o bimensual, en realidad, porque lo hace una vez en cada cámara, del jefe de gabinete. Puede también realizarse una sesión para que preste informes un ministro o algún funcionario que la Cámara disponga o requiera de su presencia. Se han realizado sesiones para el tratamiento de situaciones urgentes o críticas, por supuesto, para los casos de acefalía. Se realizan sesiones también cuando se sustancia el juicio político. En la Cámara de Diputados se lleva adelante el juicio político, se sustancia la primera parte del juicio político al presidente, en su caso al vicepresidente o a miembros de la Corte. Es decir, nosotros tenemos que entender que la sesión no es simplemente un acto burocrático por el cual se realiza un trámite determinado. Además de ser un acto simbólico que representa el funcionamiento y la vigencia del sistema democrático, porque la sesión incluye la presencia de distintas expresiones políticas, ¿sí? A diferencia del Poder Ejecutivo, en el cual el partido mayoritario y el que ganó la elección es el que tiene la conducción del Poder Ejecutivo. En el Poder Parlamentario su composición es democrática y proporcional
al desempeño electoral que hayan tenido las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, también la realización de una sesión implica para nosotros, para la sociedad, la garantía de que el sistema democrático está funcionando. Pero además, como vemos, las sesiones tienen varias misiones, no solamente la misión de aprobar o sancionar leyes. En primer lugar, debemos afirmar que la sesión es ante todo un acto político, en el cual se reafirma la vigencia de la democracia en acto y en el cual se lleva adelante un conjunto de debates. Nunca una sesión tiene un único tema. Aún así fuera un solo motivo por el cual se reúne el pleno del cuerpo, siempre se suscitan debates que tienen que ver con diferentes aspectos de la realidad y de la actualidad política nacional e inclusive también internacional. Una de las cuestiones que suelen circular como motivo de debate y de polémica respecto a la realización de la sesión tiene que ver con el quórum. Quórum es una cuestión clave en términos de lo que implica el funcionamiento de un cuerpo colegiado. Es decir, un cuerpo que requiere de una mayoría para que pueda funcionar. Hay muchísimas discusiones doctrinarias respecto a la conceptualización del quórum. Se ha intentado plantear que el quórum es la mitad más uno, lo cual, cuando el cuerpo tiene una cantidad impar de miembros, vuelve complicada esa definición, y suele optarse por definir al quórum como la situación en la cual en el recinto donde se realiza la sesión hay más legisladores que los que no están en el recinto. Esta es una definición que no está sujeta a la cantidad, sean pares o impares. Lo que es problemático y lo que suele debatirse es la cuestión ligada a la obligatoriedad del quórum. Y este es un tema que recurrentemente vuelve a presentarse en la opinión pública. Sobre esto, por supuesto, existen muchísimas visiones, pero nosotros podemos dar como ejemplo, para fundamentar o para aportar al debate, el reglamento de la Cámara de Legisladores de la Legislatura porteña, en el cual el artículo 40 admite y permite al legislador fundamentar su ausencia en la realización de una sesión. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del juego democrático, la realización del quórum, la presencia de un legislador en una sesión relacionada con cualquier tema que se convoque, supone un aval a la realización y al tratamiento de ese tema. Supone un aval político. Los doctrinarios, entonces, que facilitaron los argumentos para esta inclusión en el reglamento de la legislatura porteña, lo que están planteando es que el quórum implica una decisión y la inasistencia también. De este modo, se entendería que el no asistir no significa no cumplir con el mandato constitucional y efectivamente con la función para la que fue elegido, sino cumplirla de una manera particular que tiene que ver con el no dar aval político para el tratamiento de un determinado proyecto con el cual ese legislador y probablemente su fuerza política no están de acuerdo. Es por eso que nosotros podemos ver muchas veces muchas convocatorias, ¿sí?, que lo que requieren
es justamente de la fuerza política que está llevando adelante un proyecto, necesitan formar el quórum, ¿sí? Formar el quórum, ¿qué quiere decir? Fundamentalmente quiere decir lograr el conjunto de acuerdos políticos que le permitan el número de legisladores para llevar adelante ese proyecto. No se trata de que quienes no asisten no trabajan. Quienes no asisten, en la mayoría de los casos, puede ser que ocurra algún incumplimiento que está sancionado por el reglamento, pero lo que ocurre frecuentemente es que quienes están en contra del proyecto le exigen a la fuerza que impulsa determinada iniciativa que sea quien consiga la presencia de legisladores para que ese proyecto se lleve a cabo. Esto tiene que ver, y esto es muy importante entenderlo, el Congreso, la legislatura son cuerpos colegiados, no son cuerpos con un ordenamiento vertical, con una autoridad centralizada, sino que son cuerpos colegiados con decisiones que implican construcción de consensos y de mayorías. Existen una diversidad bastante importante de tipos de sesiones. Y tienen que ver justamente también con los diferentes aspectos. Algunas cuestiones de orden organizativo, ¿sí? Y otras que tienen que ver con los procedimientos y con los objetivos que se llevan a cabo en cada una de las sesiones. Entonces, nosotros tenemos las sesiones preparatorias, lo que se llaman las sesiones de tablas u ordinarias, las sesiones especiales, tenemos las sesiones de prórroga, las extraordinarias, tenemos las informativas de jefe de gabinete, informativas de ministros y secretas. O sea, tenemos una gama bastante diversa de sesiones. Cada una tiene un sentido. Las preparatorias, esto es muy importante entenderlo, nos dan cuenta de la naturaleza del carácter colegiado. Particularmente en la Cámara de Diputados, esta sesión tiene relevancia porque, a diferencia del Senado, que tiene una autoridad ya prevista por la Constitución externa al Senado, que es la vicepresidenta o el vicepresidente elegido democráticamente, en la Cámara de Diputados no hay ninguna autoridad previamente elegida, sino que es el cuerpo quien elige sus autoridades, ¿sí? Por lo tanto, esa sesión preparatoria es muy importante porque es en esa instancia en la que se elige el presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser un delegado del cuerpo. Es un miembro del cuerpo en el cual el cuerpo delega un conjunto de facultades y atribuciones que no son previas en ese legislador a su condición de legislador, o no están dadas por ninguna otra instancia que no es esa sesión preparatoria. Las sesiones de tablas ordinarias son las sesiones regulares que en esas sesiones preparatorias el cuerpo establece en una agenda cotidiana que implicará la realización, en principio, de una sesión una vez por semana, cada 15 días, pero no es lo que en la actualidad más frecuentemente está ocurriendo, sino que lo que en los últimos aproximadamente 10, casi diría 15 años, el Congreso viene funcionando particularmente a través de sesiones especiales que suponen que algún grupo de legisladores eleva al presidente una solicitud para realizar una sesión. La solicitud no puede ser menor que debe ser realizada por no menos de 10 legisladores, y en esa solicitud especifican los proyectos que están proponiendo tratar. Las sesiones de prórroga, como se entiende, es muy importante entenderlo en términos de la relación con el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros decimos sesiones de prórroga y sesiones extraordinarias, el sentido político y la diferencia tiene que ver con la relación con el Poder Ejecutivo. Y esto se entiende de esta manera.
El periodo de sesiones, el periodo de funcionamiento del Parlamento está establecido por la Constitución Nacional y a partir del 94, con las modificaciones que se realizaron, el periodo va desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Anteriormente era desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Cuando termina ese periodo, ¿sí?, el Parlamento puede perfectamente seguir funcionando, pero requiere, a través de la Constitución, de una convocatoria que realiza el Poder Ejecutivo. Esta convocatoria tiene dos modalidades, ¿sí? El Poder Ejecutivo puede decretar la prórroga de las sesiones ordinarias. Si el Poder Ejecutivo decreta la prórroga, el Parlamento sigue funcionando exactamente igual que durante su periodo ordinario, digamos, regular, y no tiene ninguna limitación. Y, en cambio, a partir de, una vez terminado el 30 de noviembre, el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias. Cuando el Poder Ejecutivo convoca sesiones extraordinarias, la gran diferencia es que establece el periodo y determina los temas a tratar. Esta cuestión y esta diferencia entre las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias cada vez más genera debates entre los doctrinarios, porque es evidente que hay ahí hay una tensión entre los poderes, ¿sí? Y una vez terminada el periodo de sesiones ordinarias, hay una capacidad del Poder Ejecutivo de incidir fuertemente en la agenda parlamentaria de esos meses que van del 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, ¿sí? Por eso estamos hablando de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuando hablamos de sesiones ordinarias y de sesiones extraordinarias. Es muy frecuente, y cada vez más, las posturas de notables doctrinarios, como por ejemplo Eduardo Menem, afirman que más allá de esta prerrogativa constitucional que se le asigna al Poder Ejecutivo, el Congreso siempre tiene la posibilidad de reunirse porque es un poder autónomo del sistema republicano. Estamos acá, por lo tanto, en esas zonas en las cuales se admiten diferentes interpretaciones. La Constitución establece esto, pero a la vez establece que son tres poderes independientes. Si esto es así, el Congreso puede reunirse, y de hecho lo ha hecho en más de una oportunidad, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, del funcionamiento del Parlamento durante el mes de diciembre, sobre todo a partir del 20 de diciembre, en el 2001, por ejemplo. Es decir que, si bien el fenómeno y este caso de las sesiones extraordinarias y las secciones de prórroga es un caso muy particular que siempre se abre como discusión a partir del 30 de noviembre, en el fondo es cada vez más aceptado que el Congreso tiene la posibilidad y tiene la potestad de funcionar más allá de los dictámenes y de las decisiones del Poder Ejecutivo.